Gracias. Más o menos tenemos 5 a 6 días entre el contacto inicial de una persona con otra persona contagiada y más o menos de ahí en adelante tenemos una etapa de respuesta viral que tiene que ver con los síntomas constitucionales leves. Generalmente toma entre 5 y 7 días y más o menos alrededor del séptimo día es el momento en donde la etapa de respuesta viral empieza a rotar. Unas personas lo resuelven al problema más o menos al día 7 o menos que eso, pero otro grupo de pacientes empiezan a presentar una respuesta inflamatoria aumentada, que es en ese momento alrededor del día 7, del inicio de la enfermedad clínica, en que empiezan a tener disnea, empieza a aparecer la hipoxemia, los infiltrados pulmonares, y esto lleva más o menos a que sea el día 14, es el día en que suele internarse la gente en terapia intensiva con una enfermedad grave. Y de ahí en más, el total de días en terapia intensiva varía, un estudio reciente que lo vamos a ver enseguida, estima los días de terapia intensiva más o menos en 15, pero también hay pacientes que pueden llegar a pasar 3 semanas o hasta un mes en terapia intensiva hasta su recuperación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que muestran las series de casos de COVID. Las primeras series de casos eran los casos que se reportaron en China, que tenían algunas características especiales. En general, la población de China no es una población con obesidad, es una población donde se fuma mucho, pero curiosamente no había muchos fumadores en las series de casos que venían de China. Y en los primeros 7 estudios se pudo ver que había eventos, factores claramente asociados con una evolución grave, como por ejemplo la EPOC, que había 5 veces más riesgo de evolucionar en evento grave, la enfermedad cerebrovascular, 4 veces más riesgo, enfermedad cardiovascular, 3 veces más riesgo, diabetes, 2 veces y medio más riesgo, hipertensión, 2 veces y medio más riesgo de eventos graves. Ahora lo vamos a ver también en números de otros países, incluso de Argentina, que no es tan fuerte la asociación, no es tan marcada, lo que mostraban un poco los estudios de lo que se veía en Chile. Después ya, en otra serie de otra metaanálisis, ya de 10 estudios provenientes de China también, se veía que la constelación de casos, esto de los síntomas, más o menos la misma, en toda la literatura del tema del COVID. 88,5% de pacientes con fiebre, la cantidad de personas con fiebre al ingreso en el hospital suele ser más baja, anda por el 40 o 60%, pero referir fiebre o haberse medido fiebre en el transcurso de las últimas 72 o 48 horas, más o menos el 88,5% de las personas lo refieren. Tos también es muy frecuente, 68%, síntomas generales, 35%, y expectoración, 28%. Los síntomas generales, lo vamos a ver más adelante, cuando aparece este síndrome constitucional, fatiga, algialgia, mialgias, en general suelen ser casos más leves que los casos que vienen con compromiso pulmonar y se caracterizan por tos y sobre todo por disnea, que acá no está relevada. Ya en esa primera serie de casos se vio que la linfopenia era un problema frecuente, lo mismo que el aumento de los marcadores inflamatorios de LDH y la leucopenia. Ustedes saben que la alteración de la relación entre linfocitos y neutrófilos no solamente es un marcador de presencia de la enfermedad, sino también de gravedad. El predominio es masculino, esto no tenemos una explicación, está muy discutido una explicación de por qué pasa esto, se ven todas las series de casos. En China el 52% cuando se cortaban los estudios estaban de alta, pero había muchos pacientes que no estaba levantado el antecedente, no estaban clínicamente en el momento del reporte del estudio, y una letalidad que era alta, ya hemos visto que vamos a ver que la letalidad en los estudios posteriores ya es más baja, pero andaba por el 5%. Cuando la pandemia salió de China y empezó a golpear el resto del mundo, hubo varios sistemas de salud que fueron fuertemente exigidos e incluso sobrepasados. Estados Unidos fue un ejemplo, de los 5.700 pacientes, de 5.700 pacientes que se internaron en la zona de Nueva York, se vio primero una edad mayor en general de los pacientes que eran reportados en China, también con este compromiso de los varones, y la alta frecuencia en la que había comorbilidades. 88% de estas personas tenían más de una comorbilidad, generalmente, como les decía, no ingresaban con tanta frecuencia con fiebre en la guardia del hospital, pero sí con una frecuencia más o menos alta con taquipnea y con requerimiento de oxigenoterapia, hasta en un tercio de los casos. De estos pacientes, 14% iban en terapia intensiva, 12 requerían RM, y la mortalidad era alta, 21%, incluso 24% si requerían ventilación mecánica. Y hay un dato que viene a propósito de la pregunta que me hacían recién, que no lo he visto en otras series de casos,
hubo un porcentaje pequeño que a los 3 días de haberse ido de alta tuvieron que reingresarse por cuadros no totalmente resueltos. La mayoría de los pacientes que requirieron terapia intensiva y IRM estaban en las edades medias de la vida, no eran tanto los ancianos y los viejos, los ancianos y mayores de 65 años en general son los que andan peor, pero no son los que requieren o los que necesitan más cuidado, más uso de recursos de salud. En esta serie de casos también se vio que era poco frecuente la coinfección bacteriana, sobre eso voy a volver luego. Había coinfección viral por otros coronavirus en un 2% de los casos, si ustedes se fijan, era bastante poco frecuente que hubiera otros pasajeros, digamos. Había virus inicial respiratorio, había otros virus, pero micoplasma y clamidia eran como los gérmenes más frecuentemente aislados. También es cierto de que los pacientes con COVID no son estudiados de manera intensiva para un hallazgo bacteriológico, pero la literatura toda orienta que es poco frecuente que haya una coinfección bacteriana. Esto también es otra serie esto ya directamente son solamente muestras de laboratorio, que se analizaron 116 casos de SARS, que pasaron por multiplex, como el que tenemos, por ejemplo, en el hospital, y ahí se vio que también, que lo más frecuente era la presencia de rinovirus enteravirus, pero bastante poco frecuente la aparición, y después lo del virus inicial respiratorio, pero bastante poco frecuente la presencia de cualquier otro virus. También de Nueva York, la misma presentación, pero sí en esta serie de casos que aparecieron en New England, un 36% tenían obesidad, que no era una comorbilidad que hubiera sido descrita por las series chinas. La mortalidad y la necesidad de RM también andaba por alrededor del 10%, y 1 de cada 3 requiriendo RM, con un porcentaje de pacientes, fíjense ustedes, 1 de cada 3 los que fueron a RM no requerían oxigenoterapia al ingreso. También hay muchos pacientes que al inicio, más o menos un 63%, tienen placa de tórax normal. Entonces tenemos que estar muy atentos a la posibilidad de que los pacientes se puedan deteriorar después de la evaluación inicial, y por eso es importante, por lo menos, varias evaluaciones. Yo diría que necesitan una en las primeras horas, después de haber tocado el centro de evaluación, y después 24 48 horas en los pacientes leves, después seguir viendo cómo están andando. Siempre los factores asociados con peor evolución tienen que ver con el sexo masculino, la obesidad, las alteraciones en el laboratorio. Y cuando están en terapia intensiva estos pacientes se complican mucho, 1 de cada 10 necesitan hemodiálisis, muchos necesitan uso de vasopresores, así que realmente demandan mucho. Esto también, otra serie de casos que está de California, que son cerca de Estados Unidos, que fue menos golpeada porque hicieron cuarentena precoz, como hicimos nosotros. También acá los síntomas fueron los mismos, tos, fiebre y disnea, 1 de cada 3 en terapia intensiva, 1 de cada 3 en RM, mortalidad del 15% y más de la mitad requiriendo oxigenoterapia. La serie más grande de casos una de las más grandes, digamos, ahora hay una un poquito más grande que se va a presentar al final, proviene de Inglaterra, es un multicéntrico de 20.000 pacientes. Ahí se vio que los pacientes que se internaban en Inglaterra por COVID andaban por los 73 años. Inglaterra se saturó el sistema de salud y hubo un momento en el que tuvieron que optar en muchos pacientes manejarlos de manera ambulatoria aunque estuvieran graves, sobre todo los que provenían de geriátricos. Entonces por ahí acá muestra mucho un sistema de salud muy sobrecargado, en donde la mediana de edad fue de 73 años, los varones 60 años. Más o menos los pacientes antes de internarse presentaban 4 días de síntomas, y en general pasaban 7 días internados, la gran mayoría tenían comorbilidades. Los ingleses describieron estos clústeres de síntomas. Los que tenían síntomas generales, mialgias, artralgia, decaimiento, eran los que mejor andaban. Una minoría tenían síntomas entéricos, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Esto más o menos anda cerca del 14%, la frecuencia en que tienen síntomas abdominales, y los que andan peor son los que tienen síntomas respiratorios. Otra vez, la evolución más o menos una mortalidad más alta que la que veníamos viendo, 26% de mortalidad en estos pacientes internados y con un sistema de salud muy exigido. Alta mortalidad en RM, también 37% de mortalidad en RM, 32% de mortalidad en terapia intensiva. Es decir, cuando llegan a terapia intensiva, cuando llegan a la RM, muchos de estos pacientes fallecen. No es el 80%, como se había informado en una versión preliminar de un estudio que se publicó en JAMA, pero tampoco es baja esa mortalidad en terapia intensiva en RM. También los síntomas son los que decíamos: tos, fiebre, dificultad respiratoria, fatiga, y las comorbilidades más frecuentes de enfermedad respiratoria, diabetes, EPOC, enfermedades neurológicas, cáncer,
pero sobre todo la hipertensión dentro de las enfermedades cardíacas conocidas se lleva como la palma. Y la obesidad aparece un poquito más abajo, pero aparece. En un análisis multivariable, en donde se vio la asociación con mortalidad, se vio el fuerte impacto que tiene la edad. Fíjense ustedes, los que tienen más de 80 años, comparado con los que tienen menos de 50 años, tienen 11 veces más riesgo de morirse, de riesgo ajustado. Las mujeres tienen 20% menos de morirse, y las enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, diabetes, obesidad y enfermedad neurológica tienen un aumento de riesgo significativo. Otra serie china también, se veía esto, que los pacientes más graves son los que mayor cantidad de comorbilidades tienen, y que en general tiene que ver con el compromiso multilobar y el derrame pleural. Y acá una cosa que llamaba la atención, no está en la diapositiva, es que aparecieron muchos casos con hongos. Ahora ya está reconocida la aparición de Aspergillus como una patología que frecuentemente se asocia en los pacientes que están ventilados y pasa por COVID, pasa muchos días de ventilación mecánica, la frecuencia de micosis pulmonares. Saben que en Italia fue uno de los países que también se colapsó mucho el sistema de salud, junto con España. Todavía no hay muchos casos de muchas publicaciones de España, pero acá lo que se vio en las terapias de Lombardía, también mucha comorbilidad, mayoría de internaciones entre 50 y 80 años. Acá requirieron mucho terapia intensiva, mucho ventilación mecánica, 88%. Se usó BNI. Estamos esperando más resultados de la BNI porque por lo menos la experiencia que cuentan los españoles, pero que no han publicado todavía, y los italianos también, que el uso de BNI con helmet, con cascos, disminuyó por lo menos en un 80% la necesidad de intubar a pacientes. Los pacientes, en general, como les decía, los que más se morían eran los pacientes con mayor edad. Esto, como les decía, esta es la serie de casos en donde les decía que era muy frecuente encontrar hasta en 1 de cada 3 crecimiento de hongos. Esto fue una causa con un relevamiento de 85 fallecimientos que se produjeron en Wuhan, en el primer lugar de la pandemia. Y en Italia, cuando relevaron sus 23.000 óbitos, encontraron también esto: comorbilidad, edad alta, alrededor del 80%, frecuencia de distrés, y poca mortalidad en menores de 50 años, que es una cosa que por lo menos a uno lo tranquiliza, solo un 1% de mortalidad en menores de 50 años. Esto, sé que la diapositiva es un poco compleja, lo que quise graficar es la frecuencia de las comorbilidades en la serie de casos más recientes. La hipertensión es claramente una de las patologías más frecuentes y aparece hasta en el 60 o 70% de las personas en la serie de casos, que una vez más son hospitalarias. La cardiopatía isquémica está un poquito más relegada. La diabetes tiende a ser la segunda patología más frecuente. La obesidad, compitiendo con la diabetes, y un poquito menos frecuente la enfermedad respiratoria crónica, el cáncer y la insuficiencia cardíaca congestiva. Pocos pacientes tabaquistas, pocos pacientes con enfermedad hepática y curiosamente pocos pacientes con HIV también, por algún motivo que no sabemos, pero el HIV no se está comportando como una patología asociada, y alguna serie de casos de HIV con COVID, pero no se están viendo muchos HIV en la serie que se está publicando. Hace poquito, para decir, muy llamativo, hace muy poco, le diría hace unos días, se publicó una revisión sistemática de la literatura sobre el tema de la coinfección. Es muy poco frecuente la infección en presentación, 3,5%, y sí, durante la evolución hospitalaria, se detecta infección en un 15% de los casos, y un 70% reciben antibióticos. Así que yo creo que el próximo paso que tenemos que definir entre los estándares de manejo de los COVID es cuándo les vamos a dar antibiótico y cuándo no, cuánto la vamos a esperar. En este momento está bien que se use antibiótico en todo paciente con infiltrado pulmonar y neumonía, con diagnóstico de COVID, pero creo que esta política la vamos a tener que revisar porque va a llevar a un sobretratamiento con antibióticos muy importante. Entonces, como para redondear esto que les decía, la mortalidad de la serie de casos está entre un 10 y un 33%. Cuando los pacientes entran a terapia intensiva, la mortalidad puede subir hasta un 53%. Es muy frecuente que los pacientes que van a terapia intensiva y tienen ARM tengan edad avanzada.